Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar la bienvenida pues al curso de razonamiento verbal. Y en esta parte vamos a aprender un nuevo tema que espero a muchos de ustedes les encante. Y sobre todo aprendan pues, ¿no? De lo que se quiere lograr con el tema que vamos a presentar a continuación. Para ello te pido que estés atento para poder explicar el tema. Bien, vamos a ver de manera el tema del día de hoy, ¿ya? Nuestro título es la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, siguiendo con lo que es el curso, estamos llevando el día de hoy lo que es la idea principal y las ideas secundarias. Cómo saber identificar una idea principal y las ideas secundarias. A manera de introducción, primeramente debemos de tener en cuenta el vocablo texto. Ya el vocablo texto proviene del latín textus, que significa tejido, ¿sí? Y nombra o designa a una estructura constituida por una serie de ideas que desarrollan un determinado tema, ¿ya? Dentro de estas ideas hay una que es más importante que las demás. Claro, ya eso lo llamamos idea principal. Sin embargo, estas últimas ideas complementan el tema del texto, ¿ya? Y también se le va a llamar ideas secundarias. Por lo que son también importantes, ¿ya? Pero de todas siempre hay una principal. Entonces, esa es la introducción a nuestro tema. Seguimos entonces. ¿Qué entendemos por estructura interna de un texto? Es la organización de ideas del texto que el autor desarrolla orientándolas hacia sus propósitos y de acuerdo con el tema que aborda, ¿no? Con el tema que va a tratar. Bien, vamos a ver ahora lo otro que viene a ser las estructuras de textos. Estructura de textos. En la estructura de textos tenemos primeramente al tema, ¿ya? O sea, tenemos el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces en este caso, el tema es el asunto a tratarse en el texto. Es de quién o qué se habla en el texto. Se redacta en una frase nominal, ¿sí? O sea, ahí nos podemos hacer la pregunta, ¿de qué o quién trata el texto? ¿De qué o quién? ¿O de quién se trata el texto? Esa pregunta tenemos que hacernos para poder identificar el tema. Título. El título es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. Se redacta también en una frase nominal. ¿Y qué pregunta me hago para identificar el título? ¿Qué idea precisa lo leído? ¿Qué idea precisa lo leído? Muy bien. Siguiente. Tenemos la otra estructura que es idea principal. Es aquella idea que expresa la información más importante. Esa es la diferencia entre las secundarias. Es la que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento. Se redacta en una oración. La pregunta es, ¿de qué o a quién trata principalmente el texto? La pregunta es, ¿de qué o de quién trata principalmente el texto?
De esa manera podemos encontrar la idea principal. Seguimos, las ideas secundarias. Son informaciones que complementan la idea central, ya que se encargan de ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. O sea, nos hacemos la pregunta, ¿qué más se dice del tema? O sea, muy aparte de la idea principal, ¿qué más se dice del tema? Bueno, la información, al obtener una información nosotros encontramos otras que de repente nos pueda dar ideas también importantes, pero vienen a ser secundarias, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos las cuatro partes que tienen los textos, ¿no? O sea, su estructura, cómo debe de ser, ¿no? El tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Muy bien, ahora tenemos los tipos de pregunta. A través de las preguntas de comprensión de textos podemos descubrir la estructura del texto. Los tipos de preguntas propuestos son preguntas de traducción. ¿Ya? Las preguntas de traducción se nos pide reconocer ¿qué cosa? Una información equivalente a lo expresado en el texto. Preguntas de traducción. ¿Ya? Entonces, reconocer una información equivalente a lo expresado en el texto. Otro, ¿qué más hay? Preguntas de interpretación. Las preguntas de interpretación nos pide ¿qué cosa? Diferenciar la idea de mayor jerarquía, la comprensión integral del texto o una idea que se desprende del mismo. Esas son las preguntas que siempre hay, ¿no? En un texto. A través de las preguntas de comprensión de textos podemos descubrir la estructura del texto, dice. Entonces, estos tipos de preguntas son dos, ¿no? Las preguntas de traducción y las preguntas de interpretación. Muy bien. Bien, lo otro, metodología. En la metodología tenemos la prelectura. La prelectura es la lectura previa y de reconocimiento. Tiene como finalidad ¿qué cosa? Familiarizarnos con el tema y anticiparnos a las preguntas. Tenemos también la lectura minuciosa. La lectura minuciosa es la lectura detallada, nos permite asimilar la información en todos sus alcances. ¿Ya? Entonces, es eso, en cuanto a la lectura minuciosa. Y la evaluación determina la intención de las preguntas para responder con certeza. Claro. Para ver si en sí lo que estamos leyendo es lo que dice el texto, ¿no? Entonces, eso. Bien, seguimos entonces ahora el ejemplo. Bien, hemos propuesto un ejercicio, un ejemplo, disculpen, en base a una lectura para aplicar lo que estamos aprendiendo. Dice así la lectura. Para los zoólogos, el caimán, el cocodrilo y el alligator son muy diferentes, aunque muy parecidos entre sí. El cocodrilo tiene los dientes formados en hileras y no los muestra con las quijadas cerradas. Puede medir 8 metros, como el de Orinoco. Además, emite gruñidos. Eso es referente al cocodrilo. Ahora, el caimán. El caimán tiene unas placas óseas en el vientre. Es el más feroz de todos y mide hasta 1,5 metros de largo, en su hábitat localizado entre México y la Amazonía. Por su parte, el alligator
el alligator, disculpa, denominado así por marinos ingleses que lo confundieron con un lagarto. Ruge. El del sur, el del sur de los Estados Unidos se acerca a los 6 metros, en tanto el de Yangtze apenas rebasa el metro de largo. El estadounidense ha sido convertido en mascota. Con el segundo se elaboran platillos y medicamentos milagrosos. Todos tienen un diente de eclosión en la punta de su hocico, con el que rompen, ¿qué cosa? La dura cáscara del huevo para nacer. ¿Ya? Bien, hemos leído nuestra lecturita en base, nuestro texto, ¿no? En base a algo muy importante de tres seres, o sea, de 3 animales que son, pertenecen a los reptiles, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora nuestras preguntas. Bien, la pregunta sería, ¿cuál sería el tema? El tema, en base a lo que hemos aprendido aplicando nuestro tema de hoy, el tema de este pequeño texto vendría a ser, a ver, viéndolo bien lo que hemos explicado, dice bien claro, de qué o quién se trata el texto. Entonces fácilmente nosotros podemos decir de el caimán, el cocodrilo y el alligator, ¿no? Alligator, disculpe. Entonces, 3 animales que son reptiles, ¿no? Y tienen algo en común. Entonces, el caimán, el cocodrilo y el alligator, ¿ya? Ese sería nuestro tema, porque de ello se está hablando en la lectura. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la idea principal? No, yo te he puesto la lectura nada más, pero las preguntas lo estoy haciendo de una manera verbal para que ustedes tengan una idea de a qué quiero llegar, ¿no? La idea principal de esta lectura vendría a ser el caimán, el cocodrilo y el alligator son muy diferentes, aunque muy parecidos entre sí. Ahí mismo lo dice, ¿no? ¿Y esto quién lo afirma? Los zoólogos, ¿no? Los zoólogos son los estudiosos de los animales, ¿sí? Entonces, el caimán, el cocodrilo y el alligator son muy diferentes, aunque muy parecidos entre sí. Esa sería la idea principal de este texto. ¿Sí? ¿Ya? Son diferentes cada uno en su especie, pero parecidos entre sí. ¿Ya? Muy bien, ahora seguimos. ¿Y cuáles serán las ideas secundarias? Bueno, ideas secundarias podemos decir, primeramente tenemos ahí ¿ya? Ahí en la parte final, ahí te estoy colocando una idea nomás secundaria. Debe de haber otras, pero aparte de la idea principal, estamos viendo otra idea, ¿no? Todos tienen un diente de eclosión en la punta de su hocico, con el que, ¿qué cosa hacen ellos? Rompen la dura cáscara del huevo para nacer. Esa sería la otra idea importante de lo que se habla en este texto. O sea, está hablando de los 3, ¿no? Todos, dice, tienen un diente de eclosión en la punta de su hocico, con el que rompen, ¿qué cosa? La dura cáscara del huevo para nacer. O sea, los 3 animales hacen eso. Entonces, esa es la idea secundaria. ¿Ya?
Bien, por lo resto del texto habla mayormente acerca de las características de cada reptil, ¿no? Como el caimán. Características del caimán, hay características del cocodrilo y hay características del alligator. 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 Ahí es el nombre. Muy bien. Entonces, chicos, ahí ustedes se dan cuenta que de esa manera podemos nosotros aprender cuál es el tema, cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Bien, me gustaría que al momento de escuchar el videíto lo subrayes, ¿no? El tema de un color, ¿no? El caimán, el cocodrilo y el alligator. Seguramente va a llegar en la hojita de clase, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? De ahí, subrayes la idea principal, que era el caimán, el cocodrilo y el alligator. Son muy diferentes, aunque muy parecidos entre sí. Esa era la idea principal, de otro color. Y la idea secundaria también de otro color, ¿sí? Para que tú sepas, ¿no? Todos tienen un diente de eclosión en la punta de su hocico, con el que rompen la dura cáscara del huevo para nacer. Ahí lo tenemos al final. Al final está la idea, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplito, ¿ya? Y bueno, vamos a pasar ahora a la retroalimentación, donde también tenemos otros ejemplos.